en el programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy voy a hablar sobre la actividad 1 del trabajo 3 de radiobiología y radioprotección. Iniciaré hablando sobre la interacción de fotones con la materia. El primero es el efecto Compton. Este efecto Compton es cuando los fotones de alta energía interactúan con electrones de las capas externas de un átomo ionizándolo. Este se produce un fotón dispersado y un electrón liberado conocido como un electrón Compton. Este efecto ocurre principalmente en los tejidos de bajo número atómico y contribuye a la dispersión de los rayos X en las radiografías. El segundo es un efecto fotoeléctrico. Este efecto fotoeléctrico es donde un fotón interactúa con un electrón de las capas internas, transfiriéndole toda su energía y liberándole un fotoelectrón. Esto puede generar radiación característica y electrones Auger. Este fenómeno es predominante en materiales con un alto número atómico como el calcio en los huesos, que se predispone la parte blanca en las radiografías, es la que resalta principalmente. Ahora el tercero es una producción de pares. Esta producción de pares se presenta principalmente cuando un fotón con energía superior a 1022 keV interactúa con un núcleo generándole un electrón y un positrón. Este positrón, al perder su energía, se aniquila con un electrón, emitiendo los fotones de 511 keV. Este es el proceso donde es totalmente relevante en los aceleradores de partículas y en interacciones de alta energía. Bueno, ahora hablaré sobre la interacción de electrones con la materia. Bueno, las colisiones suaves, que son la excitación, es donde el electrón incide y transfiere energía a los electrones externos de un átomo, es decir, elevándolos a un nivel energético superior y sin necesidad de expulsarlos. Es un proceso común en energías bajas y puede causar calentamiento y luminiscencias en ciertos materiales. El segundo es colisiones fuertes, que la ionización es donde un electrón incidente tiene la suficiente energía para expulsar un electrón de un átomo causando su ionización. Este proceso es dominante en su energía, en energías intermedias y altas, y es importante en el daño biológico causado por la radiación. El tercero es la interacción radiactiva. Esta interacción es donde un electrón de alta energía pasa cerca a un núcleo. Su trayectoria desvía y emite un fotón de rayos X. Este proceso es totalmente relevante para los electrones de alta energía, ya que observa cómo los materiales suben con un alto número atómico. Bueno, ahora hablaré sobre la descripción de la radiografía del tórax. Bueno, iniciaré con la variedad de grises en la radiografía. En los tonos grises se nota, representa principalmente cómo los fotones interactúan con los diferentes tejidos, variado según la densidad del tejido y los mecanismos de absorción y dispersión. Bueno, aquí incide en el efecto Compton. El efecto Compton tiene que ver con principalmente en el tejido blando, que son los músculos, los pulmones. Los fotones pierden de su energía interactuando con electrones débilmente ligados, generando las sombras grises. Estos se puede notar como los pulmones, al contener aire, se muestran en tonos gris oscuro, ya que los fotones se dispersan debido a través que pasan sin ser absorbidos. Bueno, el efecto fotoeléctrico en esta predomina pues en materiales con alto número atómico, es decir, como en los huesos que se pueden observar, los fotones son absorbidos completamente. También puede ver que los tejidos densos aparezcan blancos y radiopacos, es cuando podemos ver pues los tejidos blanquitos. Las costillas y la columna vertebral se ven blancas en la radiografía debido a que la absorción de fotones fue con una alta densidad. Bueno, los conceptos de rayo opaco y radio lúcido son los siguientes. Rayo opaco es un tejido que absorbe una gran cantidad de rayos X, que entonces en el ejemplo serían los huesos y los metales, apareciendo blancos en la imagen.
El radiolúcido son tejidos que permiten el paso de rayos X, que puede ser un ejemplo del aire de los pulmones, como hablamos anteriormente, apareciendo en tonos totalmente oscuros. Los tonos van desde blanco, que son los huesos y metales, gris claro, el corazón y vasos sanguíneos, gris oscuro, tejido pulmonar con aire, hasta aire en los pulmones y espacio pleural. Bueno, espero estén muy bien y muchas gracias por su atención. Entonces le doy espacio a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Muy buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Luisa Montenegro, soy estudiante del curso Radiobiología y Radioprotección y el día de hoy voy a sustentar el punto 8 de la fase 3. Entonces tenemos el siguiente problema. Con un intensímetro se mide una tasa de dosis absorbida de 0.33 miligrays por hora a partir de una fuente gamma a 1 metro. Nosotros básicamente tenemos que expresar esta lectura en milisieverts por hora para dosis equivalente y para dosis efectiva. Entonces, para calcular la dosis equivalente, nosotros vamos a tener una fórmula que es H igual a D por WR, donde D va a ser la dosis que se midió con el intensímetro, que es la dosis absorbida. Entonces, ¿qué va a ser? De 0.33 miligrays por hora y WR va a ser igual a ese 1 metro que nos mencionan de la fuente gamma. Entonces, si nosotros sustituimos, nos queda H igual a 0.33 miligrays por hora por 1, que nos daría igual a 0.33 milisieverts por hora. Y ahí sí nosotros podemos calcular lo que es la dosis efectiva. Para esta dosis efectiva nosotros vamos a tener también una fórmula ya digamos que predispuesta, que es E igual a H por WT, donde H va a ser esta dosis equivalente que nosotros acabamos de calcular, que es de 0.33 milisieverts por hora, y WET va a ser la medida en piel, porque recordemos que nosotros queremos medir en piel. Entonces, esta medida, según recomendaciones del ICRP, pues es de 0.001. Entonces, si nosotros reemplazamos, nos va a quedar E es igual a los 0.33 milisieverts por hora de la dosis equivalente que habíamos calculado por 0.01, que es esta medida en piel. Y eso nos va a dar igual a 0.0033 milisieverts por hora. Y pues básicamente así es como nosotros calculamos dosis efectiva y dosis equivalente cuando queremos medir en piel. Buenas tardes, les voy a explicar algunos aspectos sobre la actividad 5 que me correspondió dentro del trabajo. Dentro de ella nos preguntaba los tipos de exposición que se catalogaban dentro de la resolución número 18-1434 de diciembre 5 del 2002 del Ministerio de Minas. Dentro de esta resolución está catalogado las exposiciones como exposiciones crónicas, exposición de emergencia, exposición del público, exposición médica, exposición normal, exposición ocupacional, exposición potencial. Dentro de este punto también me correspondía hablar sobre dos zonas y explicarlas, la zona controlada y una zona supervisada, las cuales se encuentran dentro de la sala de RX. La zona controlada, lo que dispone en este manual es que la zona controlada es la zona que está directamente en la sala de rayos X y la zona supervisada en la sala de comando. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Andrés Julián Alberto. Voy a explicar el punto 7 de la guía de actividades. El punto 7 nos pedía dibujar la estructura del instrumento utilizado para la detección y la medida de la radiación. Este instrumento se conoce como el detector Geiger-Müller. Básicamente está formado por un tubo metálico que va a funcionar como un cátodo con carga negativa. En su interior contiene un filamento que es un electrodo central que va a funcionar como ánodo con carga positiva. Este va a estar cargado eléctricamente y una salida que va a conducir la corriente eléctrica hacia a la parte electrónica del aparato para generar la medida de radiación. También contiene en su interior partículas o átomos de gas a baja presión, por lo general es argón, helio o neón, y su funcionamiento es de la siguiente manera: la radiación ionizante, las partículas de radiación van a entrar al tubo por una ventana, estas partículas van a interactuar con las partículas de gas, generando su
su ionización y generando la liberación de electrones. Estos electrones, al ser de carga negativa, pues van a ser atraídos por el electrodo central y van a generar un aumento de la corriente eléctrica, que va a ser medida pues en el contador, y esta va a generar la medición de la cantidad de radiación presente. Este tipo de medidor se conoce como detectores gaseosos. Existen otro tipo, que son los detectores de centelleo, que básicamente en su interior funcionan de una forma similar, pero en su interior no contienen gas, sino que contienen partículas que al interactuar con las partículas de radiación van a emitir una luz, que se conoce como centelleo. Esta luz va a ser captada por un fotomultiplicador que va a convertir la señal, pues, la señal de luz a una señal eléctrica, y esta señal de eléctrica va a determinar la cantidad de radiación medida por el aparato. Otros son los detectores termoluminiscentes, que en su interior contienen materiales que al interactuar con la partícula de radiación o la partícula ionizante van a generar calor. Y este aumento de temperatura va a generar una fotoluminiscencia, o va a ser liberada, este calor va a ser liberado, o este aumento de energía va a ser liberado en forma de luz. Estos materiales son cristales de fósforo o sulfuro de zinc. Y una vez pues que se calientan estas partículas, liberan una luz, igual que las de centelleo, que va a ser medida por un fotomultiplicador o captada por un fotomultiplicador, y la intensidad de luz va a ser proporcional pues a la cantidad de radiación. Y por último, los detectores por luminiscencia estimulada ópticamente. En su interior, pues el tubo del medidor contiene estas partículas de cristales de fósforo o sulfuro de zinc. Estas partículas pues van a absorber la radiación ionizante o las partículas de radiación. Van a almacenar energía en su interior, pero a diferencia del anterior, no se van a calentar, sino que van a estar sometidos a una fuente de luz, por lo general luz ultravioleta o luz visible, y la estimulación de la luz pues va a hacer que se liberen estos electrones y emitan una luz, igual que el centelleo. Esta luz va a ser captada por un fotomultiplicador, y según la intensidad de la luz pues va a ser proporcional a la cantidad de radiación medida. Se utiliza en aplicaciones como la dosimetría en radiología y la protección radiológica. Aquí unas imágenes del medidor de Geiger y Müller, algunos más modernos, todos un poco más antiguos, pero el funcionamiento de todos es básicamente similar. Muchas gracias por su atención y una feliz tarde. Cordial saludo, mi nombre es Nelcy Yadira Correa Arias, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. El día de hoy expondré un tema de vital importancia como la protección radiológica de la trabajadora en estado de gestación, basado en la publicación del ICRP Boletín 84. Esta es la Comisión Internacional de Protección Radiológica. En ella se ofrecen una serie de recomendaciones claves para la protección radiológica de las trabajadoras en estado de gestación expuestas a radiación. En esta publicación se citan algunos aspectos fundamentales, dentro de los cuales tenemos, primero, la declaración del embarazo. Toda trabajadora debe notificar, tan pronto conozca su estado de gravidez, su estado de embarazo, para que el empleador empiece a implementar medidas de protección tanto para la madre como para el feto. Información y consentimiento. Las trabajadoras deben ser informadas sobre los riesgos y las medidas de protección disponibles en su área. Tercero, justificación e exposición. Cualquier exposición, por mínima que sea, debe ser siempre justificada. Los beneficios siempre deben superar los riesgos tanto para la madre como para el feto. La optimización de la protección. Las dosis de radiación deben ser tan bajas como razonablemente sea posible.
Esto incluye el uso de barreras protectoras y de minimización del tiempo de exposición y de radiación. Dentro de estas medidas de protección tenemos la utilización de dosímetros, los delantales plomados, las caretas, entre otros, que limiten esta exposición a la radiación. 5. Limitación de la dosis. Se recomienda que la dosis al feto y durante todo el embarazo no exceda el miligray. 1 miligray durante el embarazo. En situaciones donde esto no sea posible, se deben tomar medidas adicionales para proteger de antemano la vida del feto. 6. El consentimiento e información. Toda trabajadora expuesta debe ser informada sobre los riesgos y medidas de protección que hay disponibles. Además, deben dar su consentimiento informado antes de cualquier realización de procedimiento que implique la exposición a radiación. Monitoreo y control. Es crucial que toda institución que presta servicios radiológicos lleve un monitoreo y control continuo de las dosis recibidas por la trabajadora embarazada para asegurar que se mantengan dentro de los índices que exige la norma. Conclusiones. Podemos definir estas dentro de 4 consejos principales. El primer consejo es: la mayoría de los niveles de diagnóstico debería siempre considerarse el riesgo de cáncer infantil, mientras que a dosis mayores de 100 o 200 miligray deberían incluirse los riesgos de anormalidades en el sistema nervioso central, malformaciones, retardo en el crecimiento uterino y muerte fetal. Consejo número 2. Los profesionales médicos que utilizan radiaciones ionizantes deberían siempre familiarizarse con los efectos de las radiaciones sobre el embrión y el feto. Tercer consejo. En los procedimientos médicos efectuados a embarazadas que involucren dosis altas de radiación, debería estimarse las dosis fetales de riesgo potencial para el feto. Consejo número 4. Las trabajadoras pueden laborar en un ambiente de radiaciones siempre que exista la seguridad y las barreras y una seguridad razonable de que la dosis fetal pueda mantenerse por debajo del 1 miligray durante todo el embarazo. También es importante destacar que la trabajadora no debe suspender sus trabajos en esta área. Deben tomarse medidas de protección para reducir los índices de exposición a radiación. La pueden reubicar laboralmente o ponerla en un área donde la dosis de radiación sea mínima y que no supere los topes establecidos. Muchas gracias. El reporte tomado de el ICRP, publicación número 84. Muchas gracias.